Bueno, entonces estamos hoy a 16 de julio del 2024 en Biomatemáticas 1. Y el día de ayer que tuvimos nuestra primera sesión de clase en este trimestre 24P, mencionamos que el programa establece como objetivo efectuar algunos elementos matemáticos para el estudio de procesos y fenómenos biológicos. Adelante. Y también atrás. Hay lugar bien. A la derecha y a la izquierda también. También presenta o plantea objetivos específicos. El primero dice reconocer el concepto de conjunto y sus operaciones básicas y aplicarlas para resolver problemas sencillos de conteo. La primera unidad y el primer tema del programa, de acuerdo a estos objetivos o a este objetivo en particular, es el de conjuntos y números reales, según el programa oficial. Y ayer les indiqué que para revisar estos conceptos enumerados en el programa y revisarlos para alcanzar los objetivos del programa, por ejemplo, reconocer el concepto de conjunto y sus operaciones básicas y aplicarlas para resolver problemas de conteo, pues necesitamos tratar de entender qué es un conjunto y tratar de entender qué es el conteo. Comencemos al revés. ¿Qué es el conteo? Pues contar, realizar la acción de contar, ¿sí? Efectuar la operación de contar es el conteo. Lo que se obtiene cuando se cuenta es el conteo. Y vamos a contar cuentos. No, ¿qué es lo que contamos? Cuando contamos, ¿qué contamos? Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. O decimos en física, cuando cuentes cuántos, cuenta cuántos cuentas. Eso sería tipo de ecuación cuántica de Planck. Por cierto, el concepto de cuánto en física se deriva del concepto de cantidad. Cuando uno cuenta, el producto del conteo es una cantidad. ¿Y qué son las cantidades? ¿Cómo representamos? ¿Qué son las cantidades? Abundancia o escasez de cosas. Hay mucho, hay poco, o no hay nada. No hay nada, hay mucho o hay poco. Por cierto, ese no hay nada, no en todas las sociedades humanas antiguas llegaron a hacer esa pregunta, quizá, o a tener una respuesta si es que hicieron la pregunta. Porque como vamos a ver a continuación, todo esto lo representamos, las cantidades, las abundancias o escaseces, lo representamos con símbolos. A veces son símbolos acústicos, producidos por nosotros con la boca y el tracto aéreo, aire. Recomiendan que sea más bien del diafragma. Se empuja el aire y sale por la boca, aunque también puede por la nariz. Nada más cuando sale por la nariz no se entiende. Pues es mejor hacerlo a través de la boca. Y aún así hay cantantes que cantan con la nariz. No hay esas voces más malas, más o menos. Bien, ok. Entonces, representamos las cosas inicialmente con sonido. Lo que vemos lo representamos mediante sonidos, dado que los humanos tenemos la facultad, a diferencia de otras especies animales, de producir sonidos con el tracto aéreo, y sonidos que pueden ser, diríamos, desde un punto de vista físico, monotónicos, es decir, un solo tono,
o frecuencia, tono. El tono es si un sonido es grave o es agudo, o incluso sonidos diferentes, A, I, O, U, o sonidos como si fueran golpes, pero golpes con la boca, como pop, 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 o con la lengua, ta, 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 ta. Y podemos juntarlos y entonces los humanos fuimos capaces de desarrollar un medio de comunicación biológica llamado habla. Pero los seres vivos humanos no somos los únicos seres vivos que tenemos comunicación. De hecho, una propiedad que distingue a un ser vivo de un ente no vivo es la capacidad de comunicarse. Todos los seres vivos se comunican, pero dependiendo de cuáles sean sus características físicas y químicas. ¿Cuáles son los seres vivos más simples en el planeta? Recuerden, el curso es de biomatemáticas, por eso estoy hablando de biología. Aunque tenemos que llegar al concepto de el programa conjunto, ¿sí? Y cantidad. Pero la idea es hacerlo en el contexto de la biología. Si no, ¿para qué carambas? Ayer nos hacíamos la pregunta de ¿necesitamos matemáticas los biólogos? ¿Necesitamos aprender matemáticas para hacer? ¿Necesitamos estudiar matemáticas para estudiar la vida, los seres vivos, los sistemas biológicos, los sistemas vivos? Esa es una pregunta que vamos a tratar de contestar. Y por eso comienzo hablando de las características de los seres vivos. ¿Cuál es el ser vivo más simple que ustedes recuerdan que existe? ¿Qué tipo de seres vivos? Las bacterias. Las bacterias son los seres vivos más simples, más pequeños y más antiguos de los que sabemos. Bueno, serían las arqueobacterias. Las arqueas serían las bacterias más antiguas de todas las bacterias. Que por cierto ya no existen. Existen descendientes de esas bacterias, pero las bacterias antiguas se murieron en el pasado. ¿O habrá algún ser vivo que tenga la capacidad de durar vivo durante 3.500 o 3.800 millones de años? No sé, a lo mejor los hay, pero yo no los conozco. Lo que tenemos hoy en día es, no es que los tiburones son muy antiguos, los tiburones son previos a los dinosaurios. Y otros, es más, el megalodón sería de los tiburones más recientes, que ya está extinto. El tiburón blanco, que podría ser descendiente del megalodón, es un tiburón que todavía existe, que quizá ha existido desde algunos cientos de miles o que ya quizá millones de años, la especie de Carcharodon carchareas, tiburón blanco, pero el megalodón ya no existe. Existió, tenemos las evidencias físicas que son los fósiles de sus dientes. Nadie ha encontrado una mandíbula completa de megalodón. Tampoco el esqueleto cartilaginoso, es muy difícil que se conserven mediante fosilización los esqueletos cartilaginosos. Problema químico que tenemos los biólogos, que no reaccionen bien las biomoléculas del cartílago con minerales para poder mineralizarse y preservarse la huella en forma de roca. ¿Sí? Pero finalmente, incluso los tiburones, el Carcharodon carchareas, pues sí podemos decir, bueno, como especie sigue existiendo. Lo que no sabemos es si algunas de las especies que ahora identificamos de bacterias como arqueobacterias, especies particulares, ya existían hace 3.600 millones de años. Sino que lo que tenemos es como, ¿vive tu tatarabuelo? No, pero vives tú. Y eres descendiente de tu tatarabuelo. Tú no eres tu tatarabuelo. Serías como la arqueobacteria que existe hoy en día. Ahora sí existe la arqueobacteria descendiente de la arqueobacteria
que existió hace 3.600 millones de años. Aún así, y lo sabemos porque son muy simples. Son muy simples anatómicamente y bioquímicamente. Bioquímicamente son muy simples. Biofisiológicamente, bioquímico-fisiológicamente son muy simples. Son más simples que las bacterias más complejas. Y aún esas bacterias, esas arqueobacterias, las que vivieron hace 3.600 millones de años en charcas en la Tierra, eran seres vivos que se comunicaban. ¿Pero cómo lo hacían? Para poder comunicarse entre ellas y que no se mataran entre ellas, tenían que reconocerse. Necesitaban tener un sistema de comunicación tan fino que les permitía reconocerse como miembros de la misma especie. Comunicación celular. La comunicación intercelular. ¿Cómo o con qué opera la comunicación intercelular? No es fonética, no tiene boca, aunque me choca que en supuestas láminas de divulgación de ciencia le pinten carita a las bacterias. Esa es una antropomorfización muy común en lo que yo califico como una muy mala divulgación del conocimiento. Es mejor presentar las cosas como son y no necesariamente andarle pintando ojos y boca a los cometas o a los planetas, tampoco a las bacterias. Yo le pinto ojos y bocas a un caballo, incluso hasta a una medusa, ojos no, pero sí boca. Le podré pintar ojos a una planaria, pero no boca. Entonces, tratemos de, como biólogos, dejar la antropomorfización, es decir, ponerle figura o aspecto humano a todo lo que existe en la naturaleza. No, eso no es ser buen científico. Ya podremos tener una discusión con los que hacen este tipo de comunicación de la ciencia. En fin. Pero ¿cómo era la comunicación de las bacterias? ¿Cómo es hoy en día la comunicación de las bacterias? Por medio de la membrana. A través de la membrana, no tienen boca, tienen membrana. No tienen boca, tienen membrana. Pero de nuestra boca salen sonidos. A través de la membrana de las bacterias que salen. Moléculas. Compuestos químicos. La comunicación entre bacterias es química a través de moléculas que son mensajeros químicos. Es comunicación química, que por cierto todavía existe en nosotros, mamíferos y humanos. Todavía opera en nosotros la comunicación química entre individuos, entre organismos. Y de hecho, de ahí se deriva toda una multimillonaria industria mundial. ¿Cuál es? La industria de los perfumes. La industria de los perfumes vive de uno de los fenómenos biológicos más antiguos en la historia de la vida en la Tierra, de la comunicación química. Y aunque no usemos perfumes, de repente pasa alguien junto a nosotros e inconscientemente, es decir, no intervienen las neuronas, sino que interviene la comunicación química, podemos luego pasar al nivel de conciencia y darnos cuenta que cierta persona nos resultó atractiva o repulsiva. Aunque no seamos conscientes y no lo hagamos directamente por lo más evidente del olfato, sí es a través del olfato, principalmente, no solamente, percibimos sus feromonas. Las feromonas son hormonas que producen los mamíferos como un medio de comunicación química entre individuos. E incluso entre especies, no solamente entre individuos de la misma especie, sino entre individuos de diferentes especies. O no les han dicho, no le muestres al perro que le tienes miedo porque te va a morder.
porque huele tu miedo. Sí. Por un lado está el mecanismo emisor, en el caso de nosotros, la salida del mensaje acústico es a través de la boca, pero percibimos el mensaje acústico de otro individuo humano a través de ¿qué? De la boca. A ver, repíteme lo que dijiste. A través del oído. A través del oído recibimos el mensaje. El mensaje, diríamos que es nuestro receptor acústico, mientras que el emisor acústico es el aparato respiratorio. En todo su conjunto, al final, boca, dientes, lo que está en la boca, la lengua, los labios, todo eso participa en la emisión del mensaje, mientras que la recepción o percepción del mensaje, en eso opera el oído, inicialmente el oído externo hasta la oreja, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno, y de ahí luego toda la neurotransmisión, que es química, para interpretar el mensaje. Bueno, entonces, la comunicación es un fenómeno biológico que caracteriza precisamente a los seres vivos. Pero los humanos, además de que todavía conservamos ese mecanismo antiguo, ancestral de la comunicación química, la evolución biológica en los humanos les ha llevado a desarrollar mecanismos de comunicación, comunicación fonética, acústica. Mientras que a nivel químico, de comunicación química, el mensaje va en forma de moléculas, como sean, porque las representamos. No podemos ver las moléculas, no podemos ver las feromonas, pero influyen en nuestro comportamiento. No podemos ver las moléculas, no podemos ver ese mensaje. El mensaje acústico, de hecho, no lo vemos, lo escuchamos, y tenemos que reconocer ese mensaje, y ese mensaje debe ser emitido de manera clara en todo sentido, de manera que sea reconocible. Y para eso los humanos hemos desarrollado símbolos acústicos. Por ejemplo, el símbolo A representa un sonido, el símbolo E, aunque son símbolos, aunque sean acústicos, aunque no se vean. El símbolo E representa otro sonido diferente al sonido I, al O, el U. ¿Habrá más sonidos acústicos para la comunicación humana fonética? ¿Como cuáles? Y no me refiero a los percusivos, a los que se producen a partir de golpes como la T y la P. En otros idiomas, ¿como en cuáles? Como en el francés. ¿Cuál sería un sonido distinto que no existe en el español? A mí tampoco. Me salen más o menos algunos del alemán y del griego. Por ejemplo, del alemán hay una letra, en otra representación, que sería la gráfica, vamos a pasar a eso también, la representación gráfica, que es a través de símbolos plasmados de alguna manera mediante manchas. Pueden ser manchas, no necesariamente manchas, son manchas. Ya ensucié el pizarrón, le puse manchas. Pero son manchas, es una pintura, es un pigmento que está adherido a la superficie blanca de la pizarra, del pizarrón. Quien no hable nuestro idioma y no tenga nuestra cultura, verá ahí una serie de líneas que manchan el pizarrón y no tendrá por qué ni siquiera interpretarlo como un mensaje. No representa nada más que una mancha. No representa algo para algún intento de comunicación, no representa un fenómeno comunicativo. Para nosotros sí. Me voy a saltar un poco
quiero llegar a la parte fonética en otros idiomas. En el caso del alemán, como en el español, bueno, aquí tenemos en el caso del español, por ejemplo, aquí que dice, ¿sabes? Todos los símbolos que los acústicamente, estas manchas representan sonidos fonéticos en particular. Y O, que también están aquí, y O. Yo los puedo juntar en otro sonido que sea IO. IO o IO. Varía donde haga yo el sonido con mayor fuerza. IO o IO. O plantan las dos, IO. En otros idiomas también existe esto, la unión de sonidos. Le llamamos, ¿cómo? De dos sonidos o dos letras. Todavía no son letras. Acuérdense de su gramática de primaria, de su español de primaria. Diptongo. Diptongo. Lo tenías en la punta de la lengua. Los diptongos. ¿Y cómo suena esta? Pues suena IO. En alemán, por ejemplo, está el EI. ¿Lo han visto en alguna palabra o nombre en alemán? Siempre sucede, cuando a uno le hacen una pregunta, yo me la sé la respuesta, pero no me acuerdo. Y en cambio van por ahí platicando con cualquiera y hablan de eso. Sí, bueno, pues, lo que intentó Hitler, el tercer Reich. Bueno, Reich sería interpretando como español esos mismos símbolos que están que son del alemán. R es una palabra, no tiene buena fama histórica, nada más porque les dio por romper cosas. Y son cosas muy feas. R-E-I-C-H. En español es Reich, así se pronuncia. Y no significa, no tiene. Vamos, aquí no hay ningún mensaje en español. No hay ningún mensaje. Para otras culturas que manejan otros idiomas sí los hay. Para la cultura alemana esto significa, bueno, sería Reich, y por no se pronuncia así. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, esto no es ch como en español. En español, por cierto, es un desmadre el español. Es una de las idiomas más difíciles de pronunciar por la incoherencia de la representación simbólica de manchas y cómo se liga con la representación fonética. No hay una representación uno a uno, no hay una relación uno a uno. Un sonido, un símbolo pictórico, vamos a decir. Hay, en algunos casos, para un sonido fonético, hay más de una representación gráfica, vamos a decir, pictórica o gráfica. Gráfica entendemos un dibujo, una mancha. Entonces ya a eso le llamamos gráfica, es algo gráfico, es un mensaje gráfico. Esto es un mensaje acústico o fonético. Bueno, en el caso del español, este símbolo gráfico representa un sonido. Incluso un tiempo que la educación en México fue una reforma educativa que hubo en 1970. A partir de 1970 se hizo una enésima reforma educativa. Y en lugar de como yo aprendí el español, me lo enseñaron en la escuela, vamos a decir, que me lo enseñaron con el silabario. Venimos a leer y escribir a partir de sílabas, que era juntar varios símbolos de estos y juntarlos con varios símbolos fonéticos. Por supuesto, la maestra no usaba todo este montón de palabras domingueras que estoy usando ahorita, porque el conocimiento es a otro nivel. Estamos en la universidad. ¿Bien? Por eso hablo de fonética, acústica y esas cosas que uno cuando es preescolar que está aprendiendo eso, ni idea. ¿Bien? Esto representa de hecho una sílaba.
con dos sonidos o dos fonemas que sean N y E. Entonces yo aprendí esto como D, y aprendíamos en el silabario es da, de, di, do, du, para conocer la letra que representa el sonido que es la letra D. La letra E es una de las que Kinder me enseñaron, que eran las que hasta había una canción de Cricri. Primero verás, con sus dos patitas muy abiertas. La canción de las, ¿qué era? De las vocales, la letra. Los sonidos que salen de la boca son vocales. Los sonidos acústicos que pasan a través de la tráquea sin necesitar más allá del aparato fonético, no los labios, no la lengua, son las vocales. Solamente es aire que viene empujado por el diafragma de los pulmones a través de las cuerdas vocales, no son bucales, son vocales de la tráquea, también diríamos del gañote, ¿sí? A través de la boca son las vocales. Y en español reconocemos 5 sonidos con símbolos, 5 símbolos gráficos. La A, que viene con las dos patillas muy abiertas a marchar, ¿no es cierto? Aquí no está así. Esa es otra, que no la vemos ahorita, no tiene caso. La E, la I, la O y la que no está es la U. Sí, está. Ah, sí, Julio. Como la cuerda con que siempre está pasando. Decía la canción. Okay. Bien. Esas son las vocales. Y las otros símbolos representan a los sonidos, los sonidos que sí requieren, además de aire, algún efecto mecánico del aparato fonético. Fonador, le llaman fonador. Por ejemplo, la punta de la lengua atrás de los dientes, pero arrastrada. Porque si en lugar de arrastrada nada más golpeo, entonces ya no es t. Sí, puede ser t, ta, ti, tato. Y juntando una consonante con una vocal se produce una sílaba. Entonces, pues aprendimos a leer nosotros con el silabario. Ba, be, bi, bo. Además, se les ocurrió no sé cuándo a alguien organizarlas en fila, ponerles un orden. Le llamamos orden alfabético. Es un concepto importante en matemáticas. No el alfabético, no, sí, también el alfabético, el orden. Es parte del tema del curso. Entonces, primero ponen la A, primero veas que viene la A entre las vocales, pero también en toda la fila de símbolos fonéticos del español. Primero viene la A, luego la B, luego la C, luego la D, la E, la F, ese sí ya no está. ¿Será por fea? No. F de foco fundido, fabricado en Francia, del francés, que no me sale tampoco. Y entonces tenemos casi para cada sonido un símbolo gráfico. Para el sonido A, esta. Para el sonido U, juntamos los dos labios y sale, empujamos aire y sale, sin separar los labios, sale la U. No, ahí sale ¿verdad? Es distinto a U. La B, luego biomatemáticas. ¿Qué sonido es? ¿Cuál es? Sería la garganta tratando de cerrarla y golpeando la garganta cuando intente salir el aire. ¿Sí? Matemáticas. Pero aquí ya empezamos con problemas. Porque suena como K antes de
la A, por ejemplo, aún así, les digo, nosotros nos enseñaban con el kakekikoku. A ver, dijimos ba, be, bi, bo, bu. Después de la A, E, I, O y la U. ¿Me acuerdan con que siempre saltaste? ¿Me acuerdan con eso? La dejé colgada. Luego A, luego B, sería ba, be, bi, bo, bu. Luego la C, sería entonces K, con la letra E, luego con la letra I, luego con la letra O y luego con la letra U. ¿Y qué dijiste? ¿Te gusta andar metiendo desorden, dar la contra? ¿No es K, K, Ki, Ko, Ku? No en español. Entonces ya tenemos problemas en la comunicación. Y más hoy en día ve uno cada cosa en internet. Para eso inventaron el corrector de texto, pero luego es un asco, pero bueno, a veces hay que usarlo. Porque aquí este símbolo gráfico que aquí representa el sonido K, aquí representa otro sonido distinto. Un sonido que es igual a este, de esta letra, que a mí me quedó así medio, que sería una onda, que sería las. El sonido, cuando yo junto los dientes superiores con los inferiores y hago salir aire. Matemática. Y esto no es que, es se. Entonces, ¿por qué no es así? Ah, por cierto, para complicarlo más, la dichosa tilde que todo el mundo olvida o la pone cuando no va. Y entonces hay problemas de comunicación. Muchas veces cuando leo cosas que escriben en las redes sociales no entiendo. Van a decir que profesor está mamón. No, es que las lenguas, el español es una lengua viva, va evolucionando, va cambiando con el tiempo. Sí, pero para que una arqueobacteria no matara a su hermana arqueobacteria, tenía que ser la comunicación exacta y precisa. Espérate, soy tu hermana. No me comas. Cómete aquella que es de otra especie. ¿Sí? Por ejemplo, había comilón entre arqueobacterias. Así es la vida. Así evoluciona la Tierra. Se requiere que la comunicación sea, que el mensaje que se envía sea recibido e interpretado como lo construyó y lo concibió el emisor. Tiene que haber coherencia entre emisión y recepción del mensaje para que el mensaje sea entendible. Si no, casi siempre que hay un mensaje, que se envía un mensaje de un emisor a un receptor y el receptor recibe el mensaje, después de recibirlo casi siempre hay una respuesta al emisor inicial a través de un nuevo mensaje que es emitido por el primer receptor y recibido por el primer emisor. Y es así como se establece la comunicación. La comunicación es un fenómeno de dos vías o de dos sentidos, va y viene. Cuando no va y viene, la comunicación se interrumpe y ya no hay comunicación. Para que los seres vivos se mantengan vivos deben mantener una comunicación que incluya una interpretación adecuada del mensaje emitido por el receptor. Si no, entonces el fenómeno cambia. ¿Sí? De repente ya no te reconozco y ahora te como, y entonces, ¿por qué? Quizá porque hubo un cambio en el receptor. Porque hubo un cambio, quizá por una causa externa o una causa interna misma, y eso tiene que ver más o menos con temas biológicos que se derivarían de el texto que quedamos de leer de ayer para hoy. ¿Cuál fue? Yo aquí lo tengo.
Experimentos en la hibridación de las plantas. Sí. Ok. 1865 por Gregor Mendel. Observaciones preliminares. La experiencia de la fecundación artificial tal como se efectúa en plantas ornamentales para obtener variaciones en su color ha dado lugar a los experimentos que serán analizados aquí. La notable regularidad con la que las mismas formas híbridas siempre reaparecieron cada vez que hubo fecundación entre las mismas especies indujo a emprender los experimentos de más adelante con el objeto de seguir el desarrollo de los híbridos en su progenie. ¿Esto por qué lo hizo Mendel? ¿Para qué lo hizo? En el último párrafo de este primer numeral, donde dice numeral 1, observaciones preliminares, termina diciendo: el artículo presentado a continuación recoge los resultados de un experimento así de detallado. Este experimento se limitó prácticamente a un pequeño grupo de plantas y está ahora, después de una investigación de 8 años, ¡qué paciencia! No había estado en el Sistema Nacional de Investigadores porque en 8 años no publicó. Yo por eso no estoy en el Sistema Nacional de Investigadores. Tengo años de no publicar. Estoy cultivando chícharos. No, estoy cultivando otras cosas. Concluido en lo esencial. Si el plan en base al cual estos experimentos separados fueron dirigidos y llevados a cabo era la mejor manera de conseguir el fin deseado, se deja a decisión del lector. ¿Cuál era el fin de estos trabajos? La diferenciación genéticamente cada uno de los guisantes que hay, ya sea la cuestión de su color, textura, hojas, descendencia, los tipos de hoja, tallo, y cómo había una relación entre Está como de... del vestido. Del vestido. Del vestido. O sea, las diferentes combinaciones. Porque era un arrugado con un bueno, las diferentes combinaciones. Lo dijiste de una manera que me pareció graciosa. Sí. No porque me esté burlando, porque dijiste arrugado, me hizo recordarme a mí. Yo ya a mi edad y en mi estado, ya peino canas y tengo patas de gallo acá en los ojos. Ya no soy tan lícito como cuando tenía yo su edad. Pero no es producto de cambios de este tipo, es producto de cambios de edad. ¿Sí? El término más, la palabra que más adecuada es rugoso. Rugoso, sí. Rugoso. También lo del O sea, tallo. el epitelio tiene arrugas, pero le decimos rugoso, no arrugado, nada más. Rugoso. Por eso, fíjense, el mensaje se entiende diferente si uso dos palabras que formalmente en español serían sinónimos, pero en ciencia tienen significados diferentes. ¿Sí? Para que el mensaje sea claro, como el de la bacteria de no me mates. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que se está produciendo a partir de esto? Son cambios. Derivado de esto, ¿qué tipo de cambios conocemos ahora en biología? Las mutaciones. Bueno, mutación es cambio, de hecho viene del verbo en español mutar, mutar que viene del latín mutare, cambio. ¿Qué es una mutación? Un cambio. No, pero en biología, es que mira que el ADN, que las arañas, de las arañas también, ¿sí? De las bacterias y de los chícharos. Incluso decía yo, el español es una lengua viva, es un medio de comunicación, un idioma o lengua que usamos los humanos ahorita, a diferencia, por ejemplo, del latín. El latín mismo con el que Newton escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, o primera edición, o el latín en el que en las dos ediciones que hubo, se publicó las revoluciones de Copérnico. No, las revoluciones por Copérnico, el autor Nicolás Copérnico. ¿Conocen a alguien, alguna
persona o grupo de personas, alguna sociedad que hoy en día se comunica en latín, use el latín para su comunicación cotidiana? No, le llamamos lenguas muertas. Como el griego clásico, sí, en Grecia se sigue hablando griego, pero no es el mismo griego que hablaba Eratóstenes, Platón, Arquímedes, Aristarco, Platón, o sea, Platón, sí, Arquímedes, Eurípides, Eratóstenes, Platón de albóndigas, ¿no? El griego sigue existiendo como lengua, pero no es igual al que se hablaba hace 2200 años en la península del Peloponeso, en el noreste del mar Mediterráneo. No, es diferente. Se parece mucho, pero no es igual. ¿Les tocó leer en la secundaria el poema del mío Cid? ¿No? ¿Tú no? ¿Tú sí? Yo también. Lo pueden encontrar en español actual o en español antiguo. Cuando lo leíste, ¿tuviste las dos ediciones al mismo tiempo? Hay una editorial que publica las dos ediciones juntas, por Rúa, creo que es. Lo pueden encontrar en español de nosotros y en español antiguo. Yo intenté leerla en español antiguo, no entendí ni chicas. Se parece más al portugués, el español antiguo. O por decir que el portugués se parece más al español antiguo que el español actual. No importa si es español mexicano, argentino o castizo. Bueno, las lenguas van evolucionando, van cambiando, van mutando, pero a través de un fenómeno distinto a lo que es la mutación biológica. Bueno, nuestro texto, que estamos leyendo, de Experimentos en la evolución de las plantas, escrito por Gregor Mendel, originalmente en alemán, regreso al alemán, se habría leído los diptongos, no como ei, sino de una manera distinta como nos pasa como a nosotros en español con la C. Los diptongos se pronuncian diferente en diferentes lenguas. En alemán se pronuncia ei, era el tercer Reich, Deutsche Reich, el Reich alemán. Por cierto, sería a lo mejor me equivoco. Creo que es así. Deutsche. Fíjense, 4 consonantes juntas. El alemán es difícil para los que hablamos español. Y esto se pronuncia, escuchen cómo lo mencioné, cómo lo pronuncié. Deutsche Reich. En español, ¿cómo lo leemos? Deutsche Reich. Deutsche Reich. Dentro es como si la CH no existiera. No suena. Deutsche. TS. TS. Deutsche. ¿Y qué pasó con el diptongo? ¿Cómo lo pronuncié? Hoy. Y más loco cuando uno se mete a estudiar alemán, no lo acabé. Los alemanes, ¿dónde viven? En alemán termina en E. No, me entienden en A también. En español. En español lo escribimos así, en alemán también. En español se pronuncia Europa. Y aquí hay un sonido parecido al francés. El alemán también es gutural. O Europa. Fíjense. La A y la E en esta posición suenan igual que en español. El símbolo gráfico representa el mismo símbolo fonético. AE. O Europa. Deutsche. Pero los diptongos, de hecho la O aquí también. O Europa. Esto que sería la letra R. Ahora sí no había que la R, ¿verdad? No había R. Bueno, sí, yo dije que soy Raúl Gálvez. Soy Raúl.
Raúl, no P, no Paul. Bueno, la R en español es. Me cuesta trabajo. Se me patina la R. Me patina la lengua. Me cuesta trabajo. O sea, tengo que forzarla. Una vez me sale como. Pues será Raúl. Casi me dicen, ¿cómo te llamas? Raúl. Pero yo no conozco, ¿no? Arrastrado. Sin embargo, arrastrado me sale mejor que Raúl. O sea, no soy un arrastrado. Representa el sonido de la lengua rebotando en el paladar. Lo tengo que forzar yo, no me sale. Porque cuando lo hago de manera normal, rápida, se me arrastra nada más, como Raúl. Se arrastra en el paladar. Tengo que forzar el golpeteo, haciendo pasar aire. En alemán, la R es gutural, sale de la garganta. Entonces, a lo mejor también he escuchado respecto a este diptongo alguien que se rebeló contra el Deutsche Reich. Ese físico nacido en Alemania se rebeló y tuvo que salir huyendo porque si no lo iban a matar de Alemania. Albert Einstein. Albert Einstein. Y ahí lo asegurado. ¿Mande? Y ahí lo asegurado. Sí y no. ¿Viste la película de Oppenheimer? ¿No? Velo. Si es que puedes, con eso de que ahora hay que pagar por todo, a veces yo pues no tengo cuenta en Netflix, por ejemplo. Y pude ver la de Alcanzando las Estrellas, la del astronauta mexicano, bueno, mexicoamericano, la de José Hernández, la pude ver porque mi esposa tiene cuenta de Amazon Prime, yo no. Si no, no lo hubiera visto. Bien. Bueno, en Oppenheimer, eso sí está bien representado en la película, es una película biográfica, se observa cómo Einstein estuvo contra la construcción de la bomba. Después participó solamente de manera inicial en su calidad de líder científico y moral dentro de la comunidad científica, porque al haberse manifestado en contra de la dictadura alemana, racista y otros calificativos de Hitler, le dio fuerza moral a Einstein como líder en la comunidad científica. O sea, él habla por nosotros, lo apoyamos en lo que dice porque él nos representa. Eso es tener una calidad, ser aceptado con una calidad moral por una comunidad. Entonces, fue por eso que un físico húngaro, creo que húngaro, Leo Szilard, que él también había huido, creo que también era de origen judío, también había huido de Europa a los Estados Unidos. Él tenía idea y sospecha de que algunos de sus colegas en Alemania, como Schrödinger, podrían, teniendo el mismo conocimiento que ellos, podrían estar desarrollando el arma atómica. Y sí lo intentaron. Sí lo intentaron. Afortunadamente para el resto del mundo, desafortunadamente para la Alemania nazi, Hitler no confiaba en ellos. Hitler y el partido nazi no confiaba en ellos. Porque mucho había surgido del conocimiento científico aportado por físicos judíos como Einstein. Y como aquel estaba peleado con nosotros, él no creía, denegaba totalmente lo que él llamaba la física judía o la ciencia judía. Bueno, con la pena, por eso perdió la guerra. Y otras causas. Además, se aventó con quien no debía, con la Unión Soviética. Y ahí acabó la guerra para Alemania. Fue en declive desde que quedaron atascados en los lodazales en la estepa rusa. Bueno, pasamos a parte histórica. Albert Einstein
lo que hizo fue firmar la carta que había escrito Leo Szilard, dirigida al presidente Roosevelt, instándolo, no sugiriendo, instándolo a desarrollar un arma atómica antes que los alemanes. Porque donde los alemanes la fueran a usar, iban a ganar la guerra. Y a Einstein le preocupaba eso, porque él fue perseguido por los alemanes, salió huyendo. Apenas alcanzó a salir. Entonces fue por eso que Einstein, por eso la apoyó inicialmente el decirle al presidente Franklin Delano Roosevelt: hagan un arma atómica. Y hasta ahí se quedó. Szilard y Einstein tenían idea de lo que podía provocar el arma ya al usarlo. Y fue entonces cuando Einstein se arrepintió. Y a partir de entonces dejó de... Primero, todo es por etapas. Los cambios sociales, a diferencia de los cambios biológicos genéticos, no son de la noche a la mañana. Una mutación se da así. Te pasa un fotón ultravioleta por la piel y ya te provocó una mutación. No se diga un fotón de rayos gamma. Ese te llega hasta adentro y te produce la mutación así, en ese momento. Los cambios sociales y personales son paulatinos. No fue que hoy Einstein dijo, sí, firmo la carta, y mañana dijo, no, ya no. No, pues ya la mandé. Fue el tomar conciencia, le tomó tiempo. Durante el desarrollo de la guerra fue dudando hasta que dijo, es que no se tiene que hacer. Y cuando ya estaba avanzado el proyecto, que de los mismos científicos que estaban trabajando en él, llegaron a la misma toma de conciencia. El mismo Szilard que había hecho la carta a Roosevelt para decirle hagan el arma atómica, escribió una segunda carta diciéndole no la terminen. Y si ya la terminaron, no la usen. Eso sí sale en la película. Bueno, Einstein, como Szilard, Einstein siguió a Szilard, así como lo siguió en háganla, lo siguió en no la hagan. Bueno, no la terminen. Bueno, no la usen. Bueno, ya no hagan más hasta su muerte. Junto con otros científicos, al terminar la guerra, formaron de hecho una asociación de científicos de diferentes países del mundo en contra del armamentismo nuclear, en la que participaban muchos científicos muy destacados en su campo de conocimiento científico, tomaron una conciencia ética moral y reconocieron que la actividad científica tiene una responsabilidad moral ante la sociedad. Ustedes, biólogos, hidrobiólogos, productores animales, biólogos experimentales, tenemos una responsabilidad moral ante la sociedad en la cual vivimos. Y por eso tenemos que aprender de matemáticas. Regresando. ¿Por qué? De aquí, de lo que estudió y describió Mendel, así como de lo que estudió Einstein, que fue primero la teoría general de la relatividad y luego la teoría especial de la relatividad, se derivó el conocimiento necesario para hacer armas nucleares. Del conocimiento surgido de los experimentos de Mendel ha surgido el conocimiento necesario para modificar a los seres vivos en lo más profundo de su mensaje biológico. Se llama ingeniería genética. Se llaman OMG. ¿Sí, no? Organismos. ¿Qué? Modificados genéticamente. Genéticamente no. No, pero yo le puse OMG y no OGM. Oh my God. Y eso que soy ateo. Porque es que esto representa una responsabilidad moral de nosotros los biólogos
en cuanto al impacto que pueden tener estos en el entorno. Porque lo que puede pasar es lo mismo que pasó con la energía nuclear. En México tenemos 2 reactores nucleares para producir electricidad en Laguna Verde y Veracruz. Miren que fue todo un pleito hacerlos, de poder construirlos. Había oposición de la sociedad, de una parte de la sociedad mexicana. Me tocó participar en eso, yo a favor de los reactores. ¿Por qué? Bajo ciertas condiciones de conocimiento y de ingeniería, se puede usar el conocimiento de la energía nuclear para beneficiar a la sociedad, hacer electricidad, para que prendas la luz, el refrigerador, etc. Ya había habido un accidente en una planta nuclear en Pensilvania, en los Estados Unidos, en la isla de Tres Millas, 3 Mile Island. Googleenlo por ahí, el accidente nuclear de la isla de las 3 millas en Pensilvania. Hubo una fuga de material radioactivo. Todavía no ocurría lo de Chernobyl, eso fue después, cuando finalmente se aprobó la construcción de los reactores nucleares en México, los cuales son segurísimos, funcionan muy bien y no ha habido medio incidente. Bueno, eso es porque la comprensión de cómo opera la energía nuclear, toda esa física desarrollada por Einstein y sus colegas, permitió desarrollar los sistemas de ingeniería que nos hacen reducir al mínimo la posibilidad de que nos dañe. Bueno, todavía no llegamos a eso. A pesar de que la tecnología cinética tiene 50 años. No es nueva, pero es mucho más compleja. Los fenómenos que involucran, que están aquí, ya están aquí, los fenómenos que involucran los riesgos del uso de esta tecnología, ya están aquí, implícitos, no explícitos, que es la variabilidad genética y cómo se recombinan esos caracteres que ahora llamamos genes, que encontraron la palabra gene en el texto. No está. No está. Bueno, a lo que descubrió Mendel, ¿qué es lo que plasmó Mendel en el texto? Lo que leyeron hasta el numeral 8. Vayamos hojeando el artículo. Bueno, dice numeral 2, selección de las plantas experimentales, cómo tenían que ser las plantas para poder hacer el experimento y tener resultados conclusivos, y no como pasó con el experimento en Marte. ¿Hay vida en Marte? Pero es que hicieron el experimento. Sí, hicimos el experimento, pero ¿hay vida en Marte? 2 palabras, no sé. El resultado fue no concluyente. Se hizo en 1976 en una nave que mandó la NASA a Marte. El experimento no se diseñó bien. Se dieron cuenta hasta después de que costó varios millones de dólares. En fin. Numeral 3, división y disposición de los experimentos. Numeral 3, aquí ya empieza a aparecer. Primer experimento, 60 fecundaciones en 15 plantas. Segundo experimento, 58 fecundaciones en 10 plantas. ¿Qué está usando Mendel aquí? Números. 60 fecundaciones, 58 fecundaciones, 35 fecundaciones, 40 fecundaciones, número de plantas. Y separaban los chicharrones. ¿Vieron el documental? Sí. ¡Qué paciencia! Sí. De monje agustino, no de monje budista. ¿Sí? Yo por eso soy experimental. Los experimentos que hacía yo, hubo 15 años que hice ciencia experimental. Aquí está la evidencia. Tengo las manos dañadas porque no había guantes. Allá en la prehistoria no había guantes. No había guantes como los que usan ahora. Ven a sus compañeros que llegan con unos guantes, las manos con guantes verdes o azules. Esos no existían entonces. Entonces, ni modo.
Durante 15 años hice yo experimentos en mi campo de conocimiento. Mis experimentos los hacía yo en un día. Desde preparar las soluciones, hacer el experimento y obtener los resultados. En un día. Si era todo el día, llegaba yo a las 7 de la mañana, me iba de aquí a las 10 de la noche. Pero en un día tenía toda una serie de experimentos. 8 años. Bueno, fue lo que me tardé en el posgrado. Más o menos. Fueron, ¿qué? 4 años de... No, fueron 10 años. 4 de maestría y 6 de doctorado. No hagan eso, ¿eh? Digo, si quieren hacer el posgrado, háganlo, pero háganlo lo más pronto posible. Es más, evítense la maestría. Hay manera, hay manera. Luego, numeral 5, primer experimento, forma de la semilla. Otros números, cantidades. Hablamos de cantidades al principio de la sesión de hoy. Cantidades. De 253 híbridos, obtuvo 7.324 semillas. Fueron obtenidas el segundo año de prueba. Entre ellas, 5.474 eran redondas o redondeadas y 1.850 angulares, y aquí sí él usó arrugadas. Él sí usó arrugadas. Actualmente en los libros de texto de genética vas a leer rugosas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Digo, me dirigí al español moderno, ¿sí? No a la traducción de un texto de 1865. De ahí se deduce otro tipo de número. Son dos tipos de números diferentes de los que está usando él aquí. Uno son las cantidades, ya sea de plantas híbridas y de semillas obtenidas. Incluso corresponden este tipo de números a los números de la tabla de la página. ¿Qué página es? De la página 3 de nuestro texto digital. ¿Sí? 60 fecundaciones, 15 plantas, 58 fecundaciones, 10 plantas. Aquí, estos números, así como aquí estos símbolos representan sonidos, los números son representaciones de cantidades. Mucho, poco, pero ya de manera específica. Ya no, ¡ay, son muchas! ¿Cuántas? Pues muchas. No, dame información más precisa. K, C, Si, O, Q. Incluso, alguien decía por ahí que se parece, pero no es lo mismo. ¿Qué dice ahí? En otro idioma, nariz. Un espacio y una tilde tiene un sentido. Sin espacio ni tilde en español no significa nada. Otro ejemplo más práctico en español. ¿Dónde? Con tilde, estoy preguntando. ¿Dónde sin tilde? Estoy contestando a esta pregunta. ¿Dónde? Pues donde lo dejé. ¿Dónde está? Es con tilde. ¿Dónde lo puse? Es sin tilde. Fíjense, no significa lo mismo. Esta es pregunta, esta es respuesta. Por eso, los símbolos que usamos en la comunicación debería ser en el español coloquial, pero luego no lo hacemos. ¿Sí? Ayuda a la claridad del mensaje. En la ciencia no se puede andar con este tipo de
ausencias o excesos. El mensaje tiene que ser como entre las bacterias, para que no se maten. Aunque a veces cuando se comunican los científicos el mensaje y entonces no leen, se quieren matar uno al otro porque estás diciendo que mi experimento es falso. Bueno, a lo mejor sí. Por eso es que se hace en comunidad y que más hagan el experimento. Y entonces, usando herramientas matemáticas como la estadística, vemos cuál tenía razón. Estadísticas donde salen números como este número que usó o que citó Mendel en este párrafo, con marca en el numeral quinto, la primera generación a partir de los híbridos. Dice al final de lo que estaba yo leyendo, de ahí se deduce una proporción de 2,96 a 1. Por cierto, a lo mejor está claro porque la traducción es en español, no es en México. De entrada, semillas. Semillas. 324. ¿Ok? Proporción. Yo, estando en México, podría interpretarlo 2 minutos 96, 1. Sí. Y esto sería semillas 7 y un pedazo. Porque estoy en México y en México esto representa enteros y decimales o fracciones. Sin embargo, en México violamos el Acuerdo Internacional de Pesas y Medidas. Por la influencia de los de allá arriba, del norte, influencia comercial y cultural yanqui. Los Estados Unidos son el único, es uno de los 2 únicos países en el mundo que no suscriben los acuerdos del Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Con sede en París. México lo tiene firmado y lo administra la Secretaría de Economía. Sí, depende de la Secretaría de Economía. Porque esto se usa para el comercio. ¿Cuánto te voy a vender? ¿7 y un pedazo? ¿O 7,324? Esto separa tríadas de números en el sistema internacional. No es un punto decimal. Se usa coma decimal o apóstrofe decimal. Esta, si la pongo abajo es coma, si la pongo arriba es un apóstrofe. Pero representa lo mismo, la fracción. La separación entre enteros y números fraccionados. Hay, como vemos entonces, nuestro tema de hoy finalmente, ¿qué caramba son los números? Porque de manera estricta, de acuerdo al programa, el artículo corresponde a la sesión de ayer, pero no lo habían leído. Bueno, ayer lo leyeron para hoy. Qué bueno que lo han hecho. Porque por un lado surge lo siguiente. En la fundación del tercer paradigma, en el desarrollo, en la creación, en la conceptualización o concepción del tercer paradigma fundacional de la biología, en el siglo XIX, en el año de 1865, después de la teoría de evolución de Darwin y Wallace, de 1859, es decir, 6 años después. Por lo cual, de hecho, Mendel leyó a Darwin. Me enteré hace poco. Yo creía que Mendel no había leído a Darwin, habiendo sido contemporáneos
digo, si uno publicó en 1865 y el experimento lo empezó todavía 8 años antes, ¿en qué año fue? 1857. 1857. Al año siguiente Darwin estaba enviando la carta que leyó Wallace ante la Linnean Society, y 2 años después estaría publicando El origen de las especies. O sea, fueron contemporáneos, aunque ya Darwin era anciano en ese momento. ¿Sí? Darwin nació a principios del siglo XIX, no recuerdo en qué año. Tenía como 22 años cuando se... Debe haber nacido por ahí en 1810 más o menos, porque tenía 20 y tantos años cuando se fue al viaje, y fue en 1831, si no recuerdo. Es decir, que revisaban esas fechas. ¿Sí? Y Mendel era un monje de mediana edad cuando estaba haciendo sus experimentos. O sea, Mendel era mucho menor que Darwin, pero fueron contemporáneos, vivieron en la misma época. Sí, porque yo suponía que no se habían conocido y que no habían tenido noticia uno del otro, porque en aquel tiempo, donde apenas empezaba el telégrafo, primera mitad del siglo XIX, la comunicación era muy lenta, porque dependía, lo más rápido que había era el caballo y el ferrocarril, más rápido que el caballo. ¿Vieron la segunda de Volver al Futuro? ¿O creo que fue la tercera? Cuando va al viejo este, creo que fue la tercera, ¿sí? Donde intentan que vaya el carro más rápido para alcanzar las 80 millas por hora, pero ya no tenía gasolina el DeLorean, entonces le ponen 2 caballos y ni así alcanza las 80 millas. En cambio el tren sí, aunque le pusieron ahí lo que inventó mi colega, el profesor Emmett Brown. Yo suponía que Mendel no se había enterado de los trabajos de Darwin, y así lo supuse por muchos años. Hace cosa de 2-3 años, revisando literatura, leyendo artículos de investigación de historia de la ciencia, me encontré un artículo donde un investigador encontró la edición del origen de las especies en la biblioteca de Mendel. O sea, Mendel leyó a Darwin. Estos experimentos ya contaban con el antecedente que Darwin menciona en El origen de las especies de la variabilidad dentro de las especies en la reproducción. Darwin vio eso como el motor, junto con los factores ambientales, los 2 motores que impulsan la evolución biológica para la formación de nuevas especies. Pero nunca pudo concebir cómo funciona, cómo opera la evolución. Mendel lo respondió. Gracias a que hacer experimentos y cuantificar los resultados, considerar como elemento del experimento no los chícharos, sino números que representan las diferentes variedades de chícharos y las combinaciones de esos números. Es por eso que su objetivo era obtener estos números, los números proporcionales o racionales. Tenemos entonces aquí, acá, números enteros. Estos números son enteros. Este es un número entero, el 7324, porque es punto separador de tríadas de números que representan cantidades. Como en diferentes sociedades desde hace al menos 5000 años los humanos, si no es que más, han usado símbolos para representar lo que hay a su alrededor en cuanto a cantidades.
no fueron los asirios o los sumerios que inventaron la aritmética quienes aparentemente inventaron los números, aunque son el uso de números más antiguo que tenemos, de manera en la que se emplearon para realizar cálculos y registrar cantidades específicas de cosas como de semillas de las que cultivaban para sobrevivir. Hay por ahí, hay un documental más, creo que no está, se lo voy a compartir en el sitio, que se llama La historia de uno, del número 1, donde narra y presentan evidencias de la historia de los números, dónde y cuándo se pueden haber estado los primeros humanos que tuvieron o concibieron el concepto, para la redundancia, de número. Bien. Fueron humanos los que concibieron el número, seres vivos, entes biológicos. Pero son solamente los humanos los únicos seres vivos capaces de concebir números y de usar números para contar. ¿No? Datos, evidencia. He visto videos y como que de algunos textos que he leído, las abejas creo que pueden contar números hasta el número 3. No recuerdo bien dónde lo había leído, pero la forma en la que empezaban a contabilizar. Déjenme buscar el texto de lo que continúa. Voy a adelantar por fines de tiempo. Sí. Efectivamente, investigaciones no de ahorita ni de ayer, y no que salieron en YouTube, sino son investigaciones que se han hecho al menos desde mediados del siglo XX. Han mostrado que las abejas son capaces de utilizar números, incluso para medir distancias y cantidades, ahí sí no sé cómo lo hagan, de nutrientes, de fuentes de alimento, de al menos de flores o de plantas, y de cuánta materia prima, diríamos en lenguaje humano, para la producción de lo que ellas necesitan, que es la miel, hay disponible en el lugar donde ubicaban a las flores. No solamente son capaces de contar la cantidad de flores y de lo que tienen las flores, sino de compartir con sus compañeras, amigas, abejas obreras, dónde, a qué distancia y en qué orientación, porque, está a 2 kilómetros de aquí, no, eso es para allá. Son capaces de usar números, primero, de concebir números y de usarlos para contar cantidades y para hacer operaciones, incluso geométricas, con fines geográficos de navegación. Entonces, cuidado cuando por ahí escuchamos a alguien hablar de la inteligencia humana, de la cual yo dudo bastante. ¿Sí? Más cuando uno busca señales de radio de vida inteligente, en la Tierra no las hemos encontrado. Si pasas el cuadrante de la radio no encuentras ni una. Bien, entonces, lo que sí sabemos que los humanos somos capaces de concebir diferentes tipos de números cuando tenemos que medir diferentes tipos de cantidades. Por ejemplo, cosas completas, números enteros, pedazos de cosas, o acá. ¿Sí? En español mexicano, en español de matemática mexicana, lo escribiríamos así. Semillas serían 7,324 y serían 2.96 a 1, o quizá hemos visto esos números racionales de otra manera. Ya ven que luego se lo hacen a uno en el supermercado. ¿Quieres redondear? Está el redondeo, así como el conteo, y entonces decimos que en realidad es 3 a 1, 2.96 o 2,96 o 2,96 es casi 3, o lo podemos poner también así, 3 sobre 1. Esto es como en el caso de sonidos en español. Tenemos la C y la S.
para el mismo sonido. Tenemos dos formas de representar números racionales. Ambos son lo mismo, números racionales, proporcionales, o ¿qué otro nombre le podemos poner? Cocientes, divisiones, pero la división ya implica una operación entre números. Bueno, de todo eso estaremos hablando en las próximas semanas. Por lo pronto, terminen de hacer una revisión y análisis de los tipos de números que aparecen aquí, porque finalmente el concepto de gene surge de aquí, de las proporciones, del hecho de que la distribución de características se hace en cantidades proporcionales. Entonces debe haber algo, un ente natural, que aquí es abstracto, porque de hecho, ¿qué son los números? Los números son abstracciones simbólicas de cantidades. Y diferentes sociedades han usado diferentes símbolos. Los romanos, pues acá lo tenemos. Esto, para fines oficiales, en el caso de la UAM, tiene que escribirse así porque no representa lo mismo que esto, que sería el 1, que representa esta misma cantidad, pero en otra sociedad diferente. Esa fue, ¿quiénes lo representaron así originalmente? ¿En qué sociedad fue? ¿En qué lugar del planeta? ¿Dónde? Son los números indios. Alguien va a decir, no, profesor, fueron los arábigos. No, los árabes eran mercaderes que comerciaban entre la India y Europa. Estos que usamos ahora los inventaron los indios. Los árabes los conocieron de los indios, les gustaron porque tienen mucha utilidad más que los de los romanos, y los llevaron a Europa. Y los europeos no confiaban mucho en los árabes, y entonces dijeron, no, a ver, si me vas a venir con símbolos raros, aquí me vas a escribir, yo así sí lo entiendo, porque el otro que entiendo es este de acá, yo romano. Saquen un billete, el que sea, un billete saquen, para que lo vean. No me van a pagar, me paga la universidad. No, ustedes le pagan la universidad me paga a mí. A ver, revísenlo. ¿Qué dice el billete? Banco de México pagará la visa al portador. No, eso decía antes, le han quitado tinta porque sale más caro. Pero lo que no han evitado poner es esto y esto. Ahí sí lo duplican. Es una herencia de la desconfianza europea hacia los árabes. Esa es la razón de por qué en los billetes, en casi todos los países de Occidente, vienen las cantidades en letra y en número. Bueno, sí, en cantidad. Estas letras, estos símbolos gráficos fonéticos, de símbolos fonéticos, representan cantidades, como lo hace también esta raya con dos paralelas, o esta cosa así medio rara, o como le hacían nosotros, le ponían aquí un puntito. Y el que sigue de aquí es este, ¿no? Que sería el 2, que sería este. Y otros le ponían dos puntitos. Y luego, pues 3 rayitas, decían los romanos. ¿Sí? Y aquí ponemos 3. Y sería este entonces para los árabes. Y aquí serían 3 puntitos. Ahí bien. 3 puntitos, 2 puntitos, 1 puntito, no importa para dónde lo vea, va igual. Y luego
¿Qué sigue aquí? Ah, pues acá siguen 4 puntitos. ¿Esto dónde lo hacían? ¿Eh? Los mayas. Los mayas. ¿Y los romanos? 4 rayitas, no. No. Aquí ya implica una operación aritmética. Porque el que sigue es este. En cambio, en los mayas era distinto y lo que sigue era este. Para los mayas. ¿Sí? Pero los árabes tuvieron algo que no tuvieron los romanos. Que los mayas sí tuvieron. Creo que siempre se me olvida. Son 3 rayitas. Creo que es algo así y luego algo así más o menos. Se supone que es una semilla de cacao o algo por el estilo. Más o menos. Tiene que ser cacao y no café porque el café es asiático. Es de origen asiático. Entonces, por ejemplo, serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cómo pediría llega un legionario romano con sus cuates a la cantina y dice: cantinero, vengo con mis cuates, somos nosotros. ¿Cuántos somos? 5 cervezas. Esto representa el 5 para los romanos. Por cierto, el otro día me encontré amistad, por ejemplo, ¿dónde usamos números y letras? En las placas de los autos. Pero ahí no es como en el billete donde se repite la cantidad. En las placas, las matrículas de los autos en México tienen números y letras. Alguien maneja auto, tiene auto. Alguien maneja un Uber para que me llegue a mi casa. ¿Sí? O el carro familiar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las placas del carro familiar? Si son placas de la Ciudad de México, tiene una letra, no, un número, luego una letra y luego otro número. ¿Sí? Son 3 grupos de caracteres. Pues yo me encontré el otro día un auto cuyas placas eran puros números. Placas mexicanas, de un auto mexicano en México, donde eran puros números. 25, 604, 100. Romanos, arábigos, bueno, indios y romanos. Esto sería 25, esto sería 100, y esto sería 600, 500, 500, ¿cómo es? Siempre se me olvida. Porque L es D, ¿no? Es M. No, M es 1000. Es millar. L es 50. Creo que es D. Si no, corrígelo. ¿Eh? Es D. Todavía funciona. De repente, a pesar del Alzheimer, todavía es D, C, D, la cuarta de la cuarta película de los superhéroes esos de DC. Batman y no sé cuántos. Porque los son los de Marvel. DC Comics. Bueno, mismos símbolos pueden representar diferentes cosas en diferentes contextos. El cierre de hoy siempre es importante usar los símbolos apropiados en el contexto apropiado. Terminen entonces la revisión del artículo de Mendel. ¿Qué tipos de números hay? Hagan un pequeño ensayo, reporte, reflexión sobre el tema y me lo pueden enviar como si fuera una especie de ejercicio, tarea. En algunas partes del curso estaremos haciendo algunos ejercicios.
algunos que continúen después de clase, en otro lugar le llaman tarea. A diferencia de las tareas, es que no son obligatorios, son ejercicios de estudio. Cada quien estudia en su país libre, como quiere y cuando quiere. Bien, salvo en el horario de clase, aquí sí estamos para eso. Y entonces, lo que pueden hacer es tenerme al tanto, informarme, avisarme que están estudiando y me envían un reporte, una tarea. Me la pueden enviar por correo electrónico. ¿Sí? Ya ayer puse el correo electrónico, ¿sí? Y si no, también lo pueden encontrar en el sistema. Ya dijimos, estamos manejando el CIPI, el sitio web donde están los documentos. Aún así, en el CIPI estoy publicando las mismas direcciones donde están los documentos, donde los pueden descargar para que sigan estudiando. Hay un documento donde describe todo sobre las características matemáticas de los números. ¿Bien? También en el CIPI les voy a compartir la lectura que les mencioné. Y una última cosa, como un apoyo extraoficial al curso, abrí un grupo en Facebook. Se llama Biomatemáticas 1 24P. ¿Ok? 24, por cierto, en indios, números indios. Entonces, si lo buscan y tienen cuenta en Facebook, se pueden incorporar. Ahí también estaré compartiendo los materiales y los temas de la semana. Por hoy terminamos. Nos vemos el próximo, dentro de 2 días, ¿no? El 18. Sí, porque es el jueves. Bien. Aquí mismo, creo, ¿no? También. Sí. Ok.